No sé cuántos recordáis que hace un poco más de un año una chica, tenía solamente 16 años, vivía en Malasia, en Sarawak, uno de los estados de Malasia, pues se suicidó. La policía explicó que había pedido en su Instagram, había hecho una encuesta diciendo, es muy importante para mí, ayúdenme a elegir D, death o L, life, en inglés, vida o muerte. Desafortunadamente, casi el 70% de las personas le contestaron muerte y se acabó su vida. Se suicidó. A mí me impresionó escuchar eso porque para mí era el extremo máximo al que una persona puede llegar en cuanto a poner su vida en las manos de otras personas, además sin ninguna razón, porque muchas de las personas que le contestaron en el Instagram ni la conocían, ni sabían quién era, ni conocían sus problemas, y además muchos le respondieron así sencillamente para ver si era capaz de hacerlo. O sea que era algo absolutamente absurdo, pero desgraciadamente nadie fue capaz de decirle que estaba sucediendo eso, que estaba rayando con lo absurdo y mucho más allá. Por eso al hablar de no rayarse, de pensar que la vida no tiene sentido, quería ir un poco más allá de lo que pensamos, porque hemos entrado, yo creo, muchos en una dinámica equivocada. Pensamos que nuestro valor, no ya hasta el extremo de esta chica, sino nuestro valor en la vida depende de cosas y de personas que no tienen nada que ver con lo realmente importante en la vida. Por eso, solamente muy pocos minutos, 5 cosas en las que nosotros ponemos nuestro valor y por las que nos rayamos demasiado. Primero, pensamos que nuestro valor depende de lo que dicen los demás, nuestros compañeros, pero no solamente nuestros enemigos, sino también nuestros amigos. Y a veces yo le digo, y lo digo a la gente de mi edad, que a veces ciertos amigos, teniendo amigos así, ya no necesitamos enemigos, porque da la impresión de que muchas veces nos hablan, nos dicen cosas, palabras que no deberíamos escuchar. Y nosotros, sin embargo, las guardamos, las dejamos dentro de nosotros, las llevamos, a veces nos hacen daño y terminamos pensando que nuestro valor depende de lo que otras personas digan. A mí me encanta el mundo del deporte, todos lo sabéis. Recuerdo una historia, y quizás una persona que muchos ya no conocéis, los más jóvenes, pero es Bill Russell. Él es el jugador que más veces ganó la NBA, el campeonato, 11 veces, imagínate. Pues este chico cuando tenía 15, 16 años y cuando estaba antes de llegar al colegio, en su instituto, en McClymons, en su equipo de básquet había 15 jugadores y a él consideraban que no debía jugar. Pero no le importó lo que los demás dijeran y sencillamente se unió al equipo. Le dijeron que muy pocas veces podría jugar, así que solo jugaba cuando el equipo ganaba por mucho. ¿Y qué hacían? Como solo había 15 camisetas, uno de ellos quitaba su camiseta sudada y se la daba a él para que saliera. Ese chico llegó a ser campeón de la NBA 11 veces. No le importó en absoluto lo que los demás dijeran. Su valor no dependía de lo que los demás dijeran. Segundo, muchos piensan que el valor depende de nuestra apariencia. Así que muchos están preocupados por lo que tienen, por lo que no tienen, por lo que les falta, por lo que les sobra, por cambiar esto, por cambiar lo otro, por cómo se visten, sencillamente para que los demás vean quiénes son. Y no nos damos cuenta que lo más importante en nuestra vida es lo que somos. Y tardamos muchos años en comprender que si alguien te juzga por lo que eres, esa persona, o sea, por lo que ve y no por lo que eres, esa persona no te quiere tanto como piensas. Porque realmente lo más importante es lo que somos, no nuestra apariencia. Hubo una época en la Exposición Universal de París, ya no en el siglo pasado, sino en el anterior, imaginaos, que uno de los pintores más famosos en el día de hoy, Manet, era juzgado porque las personas no creían en él. ¿Sabes lo que hizo? Sencillamente creó un pabellón aparte y le llamó el pabellón de los despreciados. Y ahí fueron él y todos sus amigos que pintaban de una manera diferente y que eran juzgados por todos. Y ese pabellón acabó siendo el más visitado por todos. Es más, si hablamos de apariencia, en la propia Exposición Universal, no sé si lo sabíais, se montó la Torre Eiffel. Y
absolutamente a todo el mundo en París le pareció la cosa más horrible que podía existir. De hecho, cuando acabó la Exposición Universal, el alcalde de París, el responsable, de acuerdo a gran parte de la ciudad, quería derribarla, porque todos querían que quitaran ese armatroste de hierros que estaba ahí, que era absolutamente horrible. Afortunadamente costaba muchísimo dinero derribarlo y no lo hicieron. Imagínate si hoy dices que quieres derribar la Torre Eiffel de París. Al final, la apariencia no sirve tanto como nosotros pensamos, así que nuestro valor no depende de eso. En tercer lugar, mucha gente piensa o mide su valor en cuanto al dinero y en cuanto a las cosas que tienes posibilidades para hacer. Es impresionante que Cristina Onassis, una de las personas más ricas del pasado siglo XX, se quitó la vida y antes había anunciado en una entrevista, yo era muy jovencito cuando la vi en televisión, me impresionó, diciendo: la prueba de que el dinero no da la felicidad soy yo misma. Así que tener muchas cosas no es lo que te da valor. Pero lo cuarto, cuarta circunstancia en la que muchas personas ponen su base son el resultado de las cosas que hacen. Si estás estudiando, tus notas, si estás trabajando, lo que haces en cuanto a tu trabajo. Y eso son las cosas que hacemos, pero no es lo que somos nosotros mismos. Tu valor no depende de lo que puedes hacer. Un cantante brasileño, Antonio Carlos Jobim, hizo una canción absolutamente impresionante dedicada a una chica que le había despreciado porque decía que él desafinaba, imagínate. Y llegó a ser uno de los cantantes más famosos incluso en el día de hoy, un compositor excelente. Y él, en lugar de preocuparse por lo que otras personas decían o porque no tenía nada en aquel momento, era alguien que ni siquiera algunos pocos le seguían como cantante, hizo una canción sobre eso. Y es una de las canciones más versionadas en Brasil hasta el día de hoy, se titula Desafinado. Y una canción absolutamente deliciosa porque él le dice a ella: bueno, si piensas que desafino, pues no importa, porque yo voy a seguir cantando igual, porque Dios nos hizo de tal manera que la música que tenemos dentro del corazón hace que no desafinemos nunca cuando amamos. Y a mí me impresionó, y me sigue impresionando esa canción cada vez que la escucho, porque es así. Cuando alguien que nos ama nos canta una canción, ¿verdad que no desafina nunca? Sencillamente porque sabemos que nos ama. Y por último, con todo lo de las redes sociales, muchas personas creen que su valor depende de los seguidores que tienen, de la gente que teóricamente admira lo que haces. Y eso tampoco es cierto, porque tus amigos no son las personas que te siguen. Tus amigos son los que son capaces de hacer cualquier cosa por ti. Me impresionó también una vez una de las actrices más famosas de Hollywood, Judy Garland. Ella hizo aquella famosa película El Mago de Oz, con la que ganó el Oscar, y después quizás una que conocéis más, Ha nacido una estrella. Ahora se ha lanzado una película sobre su vida el año pasado. Y ella era quizás la persona que más seguidores tenía en Hollywood en aquel momento. Y un día sencillamente escribió y esa frase corrió por todo el mundo alrededor de los años 80. Dijo: si yo soy una leyenda, ¿por qué siempre estoy sola? Si la importancia para nosotros, la importancia de nuestra vida, la hacemos depender de nuestros seguidores, nos vamos a sentir solos muchas veces. Porque los seguidores no se identifican con los amigos. Los amigos son los que son capaces de estar con nosotros, pase lo que pase. Así que, ¿cómo somos diferentes? ¿Por qué no tenemos que preocuparnos ni rayarnos con todas esas cosas? ¿De dónde viene nuestro valor? Pues en primer lugar, de la verdad. Y aquí solo un paréntesis muy importante, porque cuando hablo de Dios y cuando hablo de las cosas importantes en la vida, a veces hay personas que me dicen: no, yo soy agnóstico o yo soy ateo. Realmente enfrentándonos con la verdad, y perdonadme que diga esto de una manera tan directa, no existen ni agnósticos ni ateos.
Porque si tú te enfrentas a la verdad, no puedes decir, pues yo no sé si se sabe o no. Eso es una postura cómoda. Tú tienes que buscar si eso es verdad o no. Imagínate que el médico me dijera, como sucedió el año pasado, Jaime, tienes COVID-19. Y yo le digo, no lo sé, yo no quiero saber si es cierto o no. No, tú tienes que decir, pues, ¿es cierto o no es cierto? Tienes que tomar una decisión. Y tampoco, para mí, existen las personas ateas, porque una persona atea es aquella que demuestra que Dios no existe. Lo que realmente está de moda en el mundo hoy es el antiteísmo, es decir, ir en contra de Dios, enfrentarse a Dios. Porque si tú realmente fueras ateo, tendrías que demostrar que Él no existe. Y hasta hoy absolutamente nadie lo ha hecho. Así que esa verdad, cuando Jesús dice la verdad os hará libres, es la que hace entrar dentro de nuestro corazón y darnos cuenta de que nuestro valor depende de una verdad absoluta, de alguien que está fuera de nosotros. Pero no personas que nos dicen algo o circunstancias que nos dicen algo, sino alguien que nos creó y que nos hizo a cada uno de nosotros únicos, que te hizo única y que me hizo único a mí. Y por eso tenemos valor, porque Él no solamente nos ama y nos hizo, sino que nos ayuda en todas las circunstancias de nuestra vida. Una de las canciones más famosas de los Beatles, aunque sean de mi época, sé que muchos de vosotros los conocéis, es la famosa Hey Jude. En principio Paul McCartney la había dedicado al hijo de John Lennon, Jules Lennon, y le habla porque Jules estaba atravesando una época muy mala y demasiado triste, y en la canción Paul McCartney dice: no cargues el mundo sobre tus hombros, porque no estamos diseñados para cargar el mundo sobre nuestros hombros. Esa es la verdad de Dios. Él te creó tal como eres, te ama tal como eres, y Él es el que puede llevar la carga de las situaciones, no tú. Déjale las cargas siempre a Él. Segundo, tiene que ver también con nuestra seguridad, y es la seguridad en la vida. ¿Qué nos da seguridad? Pues saber cuál es el punto de partida y el punto final en nuestra vida. Y eso es de lo que nadie habla. Y es más, lo que es genial es que el mismo Señor Jesús también habla no solamente del punto de partida, de que Dios nos diseñó, el punto final, que podemos vivir para siempre con Él cuando Él restaure todas las cosas en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y siempre que hablo de eso, le digo a mis amigos, mira, si hay tantas cosas en este mundo que nos encantan, paisajes, cosas como la amistad, el placer, la comida, el poder estar juntos, el jugar, imagínate lo que Dios tiene preparado cuando restaure todas las cosas y cuando nuestro cuerpo sea transformado, vivamos en los cielos nuevos, en la tierra nueva, y Dios derroche toda su imaginación para pasar toda la eternidad en una fiesta. Yo quiero apuntarme a eso. Y de hecho le he pedido al Señor que me apunte el primero, porque Él nos da esa posibilidad cuando le recibimos en nuestra vida. Esa seguridad, además, no es solo del punto de inicio y el punto de final, sino el camino por el que vamos atravesando toda nuestra vida. Por eso Jesús no dijo yo soy la meta, dijo yo soy el camino. Así que cuando nos sentimos despreciados o las circunstancias nos golpean o cuando estamos enfermos y pensamos que nuestra vida no tiene sentido, hay alguien que está caminando con nosotros siempre y que no nos abandona nunca. En tercer lugar, nuestra seguridad también tiene que ver con el amor, porque está basado en la relación con Dios, porque Él nos hizo de esta manera y Él nos ama de una manera extraordinaria. Por eso todas las personas tienen valor. Todos los que me estáis escuchando, sea cual sean las circunstancias, lo que las personas os digan, lo que haya sucedido en los últimos exámenes o en el último trabajo, lo que tengamos o no tengamos, el valor nuestro es porque Dios nos da ese valor, de la misma manera que cuando un gran artista, pues por ejemplo Picasso, pintaba un cuadro, solamente porque él firmara ese cuadro que había pintado, ya tenía valor. Pues Dios te ha hecho tal como eres. Por lo tanto, el mundo no sería el mismo sin ti. Una vez, hace años, estaba hablando con algunos jugadores de un famoso equipo de fútbol. Estábamos
antes de comenzar a orar, a hablar juntos, a leer de la Biblia, estábamos a leer en la Biblia, estábamos hablando sobre algo que era noticia en aquel momento, y era que el dueño del Chelsea, Roman Abramovich, estaba hablando, estoy hablando de hace varios años, estaba diciendo que iba a pagar más de 100 millones de euros por un jugador. En aquel momento aquello era impresionante, hoy se pagan 200 millones y más. Y todo el mundo estaba comentando eso. Entonces, sencillamente aproveché para decir, a mí me encantaría encontrarme algún día quizás en un aeropuerto con este hombre, con Román, y preguntarle, ¿tú quieres tener ese jugador en tu equipo? Sí. ¿Serías capaz de dar 100, 200 millones de euros por él? Él me diría sí. Por lo tanto, para ti es muy valioso. Y él seguiría diciendo sí, ya te lo he dicho. Yo le haría una pregunta que seguro que le descolocaría, pero se la haría muy directamente. ¿Serías capaz de dar la vida de tu hijo, de tu hija, por ese jugador? Y él me diría, Jaime, estás loco. Yo quiero que esté en mi equipo, podría dar 200 millones por él, pero de ninguna manera daría la vida de uno de mis hijos por él. Entonces le diría, yo sé de alguien que sí lo hizo por mí. Imagínate el valor que yo tengo para él. Y es mi creador, mi Padre Celestial. Así que ese amor incomparable de Dios es lo que nos da el valor que tenemos. Cuarto, porque no quiero hacerlo muy largo, de ese amor viene, ¿veis cómo todo es como una escalera, ¿no? De la verdad viene la seguridad, ese amor que Dios nos regala, y entonces viene nuestro sentimiento de asombro, de admiración. Comenzamos a adorar y comenzamos a darnos cuenta de que nuestra vida tiene sentido. Porque es una adoración que hace que pensemos no solamente en todo lo que estamos disfrutando aquí, sino en lo que hay en el más allá, como os decía antes. Un día volvíamos de Alemania con mi familia, veníamos por una de las autopistas alemanas y de repente vi algo que jamás había visto y me pareció súper raro, pero luego pensándolo nos dimos cuenta de que era absolutamente normal. Era un coche fúnebre que estaba estropeado a uno de los lados de la autopista. Se había estropeado, estaba con el conductor, la persona que ayudaba al conductor y el cadáver en la caja atrás, pero esperando la grúa. Inmediatamente, bueno, mi familia es muy divertida y en cualquier situación empezamos a hablar sobre esa situación, que en cierto modo parecía, y sé que me comprendéis, un poco humorística, porque inmediatamente una de ellas dijo, seguro que el muerto no le importa en absoluto, no tiene ninguna prisa. Y empezamos a decir cosas así, pero también empezamos a pensar, vivimos en un mundo que está solo pendiente de las cosas de ahora, de este momento. Y un día, y eso es cierto, una estadística que se cumple 100%, todos vamos a morir. Entonces, ese sentimiento de saber que Dios está con nosotros y que nos va a ayudar y que podemos admirar todo lo que Él hace y que, como decía antes, no solamente lo podemos disfrutar ahora, sino por toda la eternidad. Es lo que hace la diferencia en nuestra vida. Es lo que hace que podamos confiar y descansar en Él y saber que las cosas que suceden aquí, pues tienen un tiempo nada más. Y que incluso cuando estamos sufriendo, a mí me encanta decir que ningún dolor tiene vida eterna. Un día va a terminar. Y cuando comprendemos que todas las situaciones aquí y todas las incomprensiones y los problemas y las cosas que nos hacen daño en nuestro corazón y las cosas que otras personas dicen el sufrimiento y lo que no comprendemos, todo tiene un final, entonces crece nuestro sentimiento de admiración, de adoración y nos damos cuenta de que la vida es mucho más de lo que estamos viviendo. Y por último, esa aceptación de uno mismo, porque Dios nos creó tal como somos. El mundo no es el mismo sin ti. Y lo que tú haces, nadie más puede hacerlo. Por eso Dios nos ha regalado esa creatividad. Y cada uno de nosotros la tenemos dentro de nosotros. Pídele al Señor que te ayude a comprender qué puedes hacer tú, quién eres tú, que ninguna otra persona lo es. Lo dije un día medio en broma, hace años un gran amigo mío, estábamos comentando algunos detalles
Y entonces me decía lo típico que decimos a los buenos amigos: yo cuando sea mayor me gustaría ser como tú. Y yo me puse serio en aquel momento. Se quedó mirando para mí porque le dije: no, tú de mayor tienes que ser tú mismo, porque no hay nadie como tú en el mundo. Y es así. Dios quiere que de mayores seamos nosotros mismos, que tú seas tú mismo, tú misma. Que le preguntes a Él: Señor, tú me has creado como una obra de arte. Cuando Pablo escribe la carta a los Efesios, el capítulo 2 y el versículo 10, cuando nuestras versiones dice somos hechura suya, literalmente dice somos un poema de Dios. Así que Dios contigo hizo un poema. Dile, háblale, coloca tu vida por completo en tus manos. Si eres alguien que nunca has tomado la decisión de recibir al Señor, este es el momento. Dile: Señor, tú me hiciste como un poema, pues quiero saber quién soy, por qué me amas tanto, por qué el Señor Jesús fue capaz de ir a una cruz y resucitar por mí y volver a la vida y regalarme una vida que es absolutamente impresionante. Porque cuando miramos cara a cara al Señor encontramos nuestro valor, y por eso incluso frases de la Biblia como aquella del profeta Sofonías, el capítulo 3 y el versículo 17, cuando dice que Dios canta al vernos, y la palabra literalmente en hebreo, la raíz tiene que ver no solo con cantar, sino también con bailar, como hacemos los padres cuando amamos a nuestros hijos. Es que estamos absolutamente apasionados, enamorados por ellas, por ellos. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Por eso, quien hace la diferencia en nuestra vida es comprender ese amor incondicional de nuestro Padre Celestial y lo que el Señor Jesús hizo por ti y por mí. ¿Cuál es la manera de vivir? Pues termino con una de mis frases favoritas. Cuando me preguntan uno de mis versículos favoritos en la Biblia, me encanta toda la Biblia, pero hay una frase en la carta la carta a los Hebreos, el capítulo 7 y el versículo 16, que dice que vivimos según el poder de una vida indestructible. A mí me encanta porque suena a título de película. Jaime y el poder de una vida indestructible. Puedes colocar tu nombre. Pero es mucho más que una película, es mucho más que una aventura. Es la mayor aventura que podemos vivir en nuestra vida, porque habla que Jesús vivió así, porque Él venció a la muerte y por lo tanto nosotros podemos vivir de una manera diferente. Recibe al Señor Jesús en tu vida, y si ya eres de Él, dile que haga lo que quiera en tu vida. Atrévete a vivir contracorriente, atrévete a ser tú mismo, tú misma, porque vas a transformar absolutamente todo lo que te rodea. Y cuando una sola persona es capaz de vivir de esa manera, transforma el mundo. Porque cuando vivimos según el poder de una vida indestructible y vivimos contracorriente, y sí, pueden afectarnos las circunstancias, lo que otros nos dicen, los éxitos o no que tengamos, pero eso es absolutamente secundario. Nuestro valor no tiene nada que ver con eso. Y nos damos cuenta de que nuestro valor es eterno. Y cuando Dios entra en nuestra vida, ese valor eterno se plasma no solamente desde ahora, sino por toda la eternidad. Vivimos según el poder de una vida indestructible. Y te desafío a que lo hagas así, a que te atrevas a ser tú mismo, tú misma, y a vivir contracorriente, transformando todo lo que te rodea.